No, porque yo no logro entender por qué, eh, o sea, por qué el tema de los contenidos pétreos choca con esto de los límites. O sea, entiendo quizás con que los contenidos pétreos abarcan como no están especificados, pero quizás el problema sea especificarlos y ahí sí puedan concordar, ¿o no? Es como que ahí tengo un choque. Bien. A ver, la idea de los límites que capacitan, primero que hay que entender de qué estamos hablando cuando hablamos de límite que capacita. Se pueden entender de varias maneras distintas. Holmes está pensando, yo leo eso por lo menos cuando leo a Holmes, no sé Patricio, porque nadie hizo esa pregunta, está muy bien, me gusta este curso. Profesor. Sí, espera Elsa un segundo. Holmes está pensando en una constitución que limita procedimentalmente. O sea, por eso el ejemplo de Ulises para mí es malo, porque el ejemplo de Ulises no es procedimental simplemente, tiene partes procedimentales y sustanciales. Hay límites, como vos bien decís, y que Gargarella estaría de acuerdo, por ejemplo, la igualdad, poner como contenido pétreo la igualdad. Más allá de que nadie está muy de acuerdo qué coño quiere decir la igualdad, ¿está bien? Porque tenemos ese problema, después que lo vamos a ver a lo largo del curso, no estamos de acuerdo en qué quieren decir las palabras, ¿está bien? Y en qué quieren decir los conceptos, además de las palabras. Pero supongamos que podríamos estar de acuerdo en qué queremos decir con igualdad, podríamos entender que es un límite que nos capacita. Ahora, la idea del límite que capacita también es problemática, porque el límite te limita, principalmente. Su función no es capacitarte, su función es limitarte. Entonces, por eso es límite y no se llama capacitador. Entonces, a menos de que le pueden poner el nombre que quieran, ¿no? Porque es muy de moda eso. Con lo cual, ya la idea del límite que capacita es problemático. Lo vimos, los problemas que tenía en el propio ejemplo de Ulises, pero si yo compro esa idea de límites, bueno, me va a jugar cómo entienda yo esa tensión entre democracia y constitución, que entienda por límite y que entienda por capacitar. Si yo me pongo muy constitucionalista, voy a decir, bueno, el límite es sustancial y me capacita. Entonces, la confesionalidad del presidente me capacita porque ya no discuto si puede ser judío o ateo o musulmana. Tiene que ser católico. Entonces, entendido desde ese punto, bueno, sí, te capacitan, pero te capacitan para hacer lo que quieren que haga otro, no lo que quieren que haga yo. Entonces, si tengo una visión robusta de la democracia, como parecería tener Holmes, que me dice, no, tranquilo, no hay que tirar la Constitución a la basura porque hay límites que capacitan. Bueno, no todo límite me capacita. Parecería que hay límites que me capacitan, que tienen una fuerza de capacitación más grande y otros que no la tienen. Por ejemplo, si para tomar una decisión tenemos como límite de que vamos a hablar todos, bueno, ese parecería ser un límite que me capacita al menos en el sentido de no tener que discutir si nos vamos a escuchar todos o no, porque a su vez para discutir eso tengo que tener alguna regla. Entonces, simplemente es una regla que me posibilita charlar. ¿Qué sé yo? El Zoom nos posibilita dar la clase. Si yo no tengo el Zoom, ¿cómo discutimos o cómo hablamos de poder constituyente? Entonces, efectivamente, el Zoom nos limita, porque tenemos que estar en esta cosa que ustedes creen que yo no tengo piernas, yo tengo piernas, aunque ustedes no lo crean, pero nos capacita, nos permite dar la clase. Parezco medio como jugador de San Lorenzo, ¿no? Solo la parte de adelante, de arriba tengo. Casi no tengo corazón tampoco, menos piernas, pero bueno. Pero nos capacita. Entonces, si yo entiendo que el límite ya es más sustancial, que hay que ver qué entendemos por sustancial, bueno, cada vez me limita más y me capacita menos, por decir así. Sería como una línea
que acepta grados. Entonces, la idea de contenido pétreo, la idea de que hay algo que no se puede cambiar, sustancialmente te limita, no te capacita. Porque Holmes no te dice que no se pueda cambiar ese límite. Lo que te dice, hay límites que te capacitan. Vos podés cambiarlos, esos límites, pero no tenés todo lo que viene de antes porque es viejo, porque hay cosas que sirven, eso te está diciendo Holmes. Entonces, qué sé yo, la forma de tomar decisiones por mayoría, bueno, te permite tomar una decisión. Si vos vas a tener que discutir cada vez que querés discutir cómo te vas a poner de acuerdo, el día sigue teniendo 24 horas, vas a estar 12 horas discutiendo cómo tomar la decisión y ya llegaste cansado a discutir el tema. Entonces, parecería que sirve agarrar eso, esa forma de tomar decisiones. Distinto es que me diga, bueno, la decisión ya está tomada y no podés discutir los flecos. Entonces, y no. Pero nosotros podríamos discutir, bueno, no, para tomar esta decisión no vamos a hacer mayoría, vamos a requerir más. O quizás con que haya uno que se oponga, ya no la tomamos, como el ejemplo del cigarrillo con la clase, podríamos poner de acuerdo en ello. O podríamos decir, bueno, con que dos estén de acuerdo lo hacemos, porque nos da lo mismo. Entonces, bueno, si hay dos que tienen muchas ganas, dale, vamos. No sé si traté de contestar, no tiene una contestación fácil tu pregunta porque es una buena pregunta, Lara. Entonces, no sé Sí, si... o sea, en parte sí. Pasa que capaz es porque estoy pensando puntualmente en algo y es justamente en, o sea, entiendo igual el hecho de que justamente estos límites son procedimentales y son modificables, el contenido petro no es modificable y está dado y va a quedar así eternamente, pero pensándolo, por ejemplo, en lo que sería la división de poderes, el sistema republicano, es como que lo pudo meter también en el caso de Holmes, en la teoría de Holmes, entonces ahí, pero quizás sea solamente eso o sea, lo entiendo quizás con la idea general del contenido pétreo. Bueno, está bien, pero y con esto cierro y avanzamos. Y le doy la palabra a Patricia, mire. Pero es porque te gusta la división de poderes, en definitiva. A mí no me gusta mucho la división de poderes, o por lo menos no estoy enamorado de la división de poderes. Y ya vamos a ver cuál es qué hay detrás de la división de poderes. Quizás te guste menos de lo que te gusta ahora, o quizás no. Pero depende de lo que nos guste. Y entonces, que la democracia esté limitada por gustos de muertos no parece muy igualitario o muy capacitador. De última, si nos gusta a nosotros, lo aceptamos y nos limitamos nosotros. Pero aceptar que, porque a mi mamá le gustaba que yo estudie abogacía, o que sea heterosexual, o que sea homosexual, no me hace mucho ruido. Eso lo decido yo. ¿Se entiende? Entonces, el punto sigue estando ahí. Pero tenemos que avanzar. Sí, Pato y Miriam. Igual ya entendí, ahí lo entendí. No, simplemente que si quieren le podemos seguir post clase un poquito y pues, ese tema a mí me parece que es muy interesante. Es una buena pregunta la que hace Lara. Muy buena, Lara. Miriam. Profe, yo solo quería a ver si entendí bien sobre los límites, como que los límites procedimentales, no sé si me salió bien, como que sería válido, pero el sustancial como que democráticamente por ahí nos jugaría en contra, algo así. No, o sea, está bien que hayas entendido eso, pero no es que una cosa es así y otra cosa no. Simplemente lo que digo es que si uno acepta límites del pasado, porque los procedimentales pueden ser sustanciales, que ellos no votan las mujeres, podría ser entendido como sustancial, o como procedimental, o podría ser, bueno, para darle voto a las mujeres tienen que estar de acuerdo todos los hombres, parece ser procedimental, en realidad es sustancial, ¿está bien o no? O para tomar tal decisión necesitas tal mayoría, ¿es procedimental? Sí, pero de fondo está denotando una decisión valorativa. Si yo complico la toma de decisiones es porque no la quiero esa decisión, ¿se entiende? Si no, te la complico. Entonces, lo que sí es que si yo me compré el argumento de Holmes de los límites que capacitan,
bueno, voy a distinguir qué límites son admisibles y qué límites son menos admisibles, o son más sospechosos, o me capacitan menos y me limitan más. Después, si es válido o no, ya es otra discusión. La discusión de la validez, abrís un mundo ahí, ¿está bien? Porque lo vamos a ir manejando a lo largo del curso, quédate tranquila. Pero por ahora es como más chiquito. Bien. No, gracias a vos. Gracias a todos y a todas. Sigamos con el caso, ¿les parece? Bueno, vimos. Perdón, me fui a la Declaración de Independencia Norteamericana. Me gusta, pero no quería. Volvamos al caso. Bien. Uno de los planteos, bueno, vimos el planteo de la afectación de los contenidos pétreos. Esto ya lo resolvimos, entre comillas. Ahora vamos a ver si hay límites procedimentales o sustantivos para la reforma, ¿está bien? Está muy ligado a la 3 de cuándo la Corte puede. El resto está bastante... Pero vamos a ver un punto. Hay un planteo que hacen las provincias que está en la pregunta 5, quizá la podría haber preparado mejor yo, la pregunta 5 parecía más clara, que es respecto del trámite normal de leyes y las mayorías necesarias. ¿Está bien? ¿Qué dice el caso? El caso dice que esta es la parte que resuelve esta pregunta. Los hechos fundamentales o los hechos conducentes para resolver esa pregunta. ¿Qué dice? Para confundirle pusimos esto de, por algún lado, de la Asamblea Legislativa. No es relevante en este punto, podría serlo. Tengan en cuenta ahí que hay una trampa, pero la vamos a ver. Bueno, acá, ¿qué dice el artículo 30? Dice, el Congreso declara la necesidad de la reforma con el voto de las 2/3 partes. ¿A qué se está refiriendo con esto de el Congreso? El Congreso está compuesto por 2 cámaras, la de diputados y la de senadores. Vamos, ¿qué tenemos que ir a ver? La Constitución, ¿qué es el Congreso? Entonces vamos a el artículo 44. Un Congreso compuesto por 2 cámaras, una de diputados y otra de senadores de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, que no es una provincia, aunque esté equiparada tal a varios efectos, será investido del Poder Legislativo de la Nación. Entonces, hay 2 cámaras. El Congreso son 2 cámaras. Esas 2 cámaras, en algunas oportunidades, pueden trabajar juntas, que es lo que se llama Asamblea Legislativa. Por ejemplo, cuando hay que designar a un presidente en el medio de una situación de acefalía, como la que pasó en el 2001-2002, cuando el pueblo echó a De la Rúa. ¿Está bien? Entonces, ahí hay que interpretar el artículo 30 de cómo el Congreso tiene que tomar esta decisión. Puede ser que la pueda tomar todo junto en Asamblea Legislativa. ¿Qué pasa con la Asamblea Legislativa? ¿Alguien sabe qué efecto tiene? ¿Qué cámara es más numerosa que la otra? La de diputados. La de diputados. Bien, la de diputados tiene más miembros que la de senadores. Ahora se me fue el número exacto de diputados. 257. 252, creo. 257. Sí. La Cámara de Diputados tiene 257 diputados y la Cámara de Senadores tiene 72 senadores. Si yo junto ambas cámaras, el Senado es menos importante. ¿Se entiende? Porque la base de cálculo ya no es 72 y 257, sino la suma de las dos, que no hice la cuenta ahora, 300 y pico. ¿Está bien? Entonces, 2/3 partes de 300 y pico, le doy la posibilidad a que los diputados influyan más en la decisión. No sé si soy claro con esto.
Cuando es una interpretación posible. En general, cuando la Constitución habla de Asamblea Legislativa, lo dice en concreto, y si la Constitución habla de Congreso dividido en dos cámaras, parecería que está hablando de las dos cámaras actuando por separado. Es un tema discutido, ¿está bien? Que se puede discutir, va. En la historia argentina, nunca la reforma constitucional se decidió por Asamblea Legislativa, siempre actuaron las dos cámaras por separado. ¿Está bien? En la Argentina hubo varias reformas. Hubo una reforma en 1866, esto es muy interesante, el voto de Maqueda, para mí el voto más interesante de Schifrin. La del 60 para mí no es una reforma, también es una constitución nueva. ¿Por qué? ¿Por qué les parece, en atención a la teoría del poder constituyente, que la constitución del 60 no sería parte de la constitución del 53? Ahí hay también una discusión. Vieron que en muchos textos se habla de constitución del 53-60. Para mí eso esconde la guerra civil que hubo en el medio, y además no es consistente con la teoría del poder constituyente. ¿Por qué en esta segunda parte? Porque rompe una norma de la Constitución de 1853, que es que no se podía reformar. Perfecto. Por Entonces, 10 años, creo. Si la Constitución de 1853 decía que era irreformable por 10 años, y se reformó en el 60, o sea, los 7 años, quiere decir que se violó la Constitución anterior. Con lo cual, el poder constituyente de 1860 no respetó las condiciones de actuación del constituyente originario, con lo cual es un nuevo constituyente originario. Puede haber tantos constituyentes originarios como poderes o situaciones revolucionarias ayer. ¿Está bien? Entonces, van a haber textos que hablan de la Constitución del 60 como una reforma, en general son constitucionalistas que esconden, para mí, seguramente sin intención o con intención, o quizás están en lo correcto, y yo estoy equivocado, esconden esa violación al procedimiento, esa violación sustancial, además, a la prohibición de reforma y a la guerra civil. Para mí es una constitución distinta. La de 1860, además, tengan en cuenta que es una constitución. Buenos Aires agarró el texto de 1853, conformó una comisión revisora nombrada, creo que si eran 6 o 7 personas, Pato, no le pego muy lejos, ¿está bien? Eran Sarmiento y Vélez Arfield. Por eso, Sarmiento y Vélez Arfield, el jurista, si quieren, argentino más importante, después más allá de lo que opinaba, de lo que decía, de que si era bueno o malo, Vélez Arfield agarró la Constitución y escribió lo que se le cantó, ¿está bien? Lo que le parecía mejor, en pos de Vélez Arfield. Si alguien tenía que hacer eso, mejor que lo haga Vélez Arfield o Alberdi, en esa época. Y Vélez Arfield hizo la Constitución que quiso, ¿está bien? Eso Buenos Aires se lo mandó a una convención constituyente que tenía que aceptar las reformas de Buenos Aires, que votó a libro cerrado las reformas de Vélez Arfield. Con lo cual, la Constitución de 1860 es una parte de la Constitución que habían decidido en Santa Fe en 1852, lo que dijo Vélez Arfield en 1859-60. Entonces, la reforma del 60, si es una reforma, fue sustancial. Y la Constitución nueva del 60 es muy distinta a la Constitución del 53. Sobre todo en el diseño del sistema federal, que es una de las cosas más relevantes que hace la Constitución. Entonces, pero hubo otras reformas. En el 66, 1866, 1898, 1949, 1957, 1972, que nadie le da bola y hacen bien en no darle bola, y 1994. Esas son las reformas constitucionales que hubo en la historia argentina. La reforma del 1866 y de 1898 se dieron sin un sistema democrático, en el sentido democrático que entendemos actualmente, porque no votaba la población y las elecciones que habían eran dominadas por el fraude y por el sistema político que había en ese momento. La Constitución del 49 fue la primera constitución que
cuyos convencionales constituyentes fueron votados por el pueblo de la nación argentina. Antes no había sido así. No llegó a ser votada por el electorado femenino, porque el voto femenino se había instituido hacía muy poco tiempo antes, y creo que la primera elección con participación femenina, creo que fue en el 51, que fue la elección a presidente del 51. La del 57 fue una dictadura militar. La del 72 fue una dictadura militar. Y la del 94 fue la otra reforma, entre comillas, democrática, porque en el sentido de que los convencionales constituyentes fueron votados por voto directo, secreto, universal y obligatorio. ¿Me siguen hasta acá? Bien. En todas esas reformas el Congreso actuó por separado. Digo, porque acá empieza a tener importancia algo que vamos a ver a lo largo del curso, que es la práctica constitucional. Lo van a escuchar como práctica constitucional argentina o práctica constitucional. Que depende de la teoría, y acá Nino juega un papel, Nino entendía que la práctica constitucional era relevante. Y hay toda una escuela jurídica, política, que entiende que la práctica es importante. Puede ser que no sea definitiva, pero es importante. Es un dato a tener en cuenta muy relevante. Entonces, tenemos que en principio la Constitución no define si el Congreso puede actuar en la Asamblea Legislativa o las dos cámaras por separado. En mi interpretación, el artículo 30 exige que actúen por separado porque está refiriendo al Congreso, y cuando uno lee la definición de Congreso en el artículo 44, habla de un Congreso dividido en dos cámaras, ¿está bien? Y a su vez porque hacerlo en la Asamblea Legislativa generaría un problema dentro del diseño federal y de la división de funciones en el Congreso, pero es discutible, ¿está bien? Y tenemos a su vez una práctica en donde siempre se hizo con las cámaras por separado. Bien, con lo cual, primer tema. Segundo, la Constitución habla de que sea declarada. Se nos está quedando corta la clase, me parece que la vamos a tener que continuar la clase que viene, no sé si te parece, Pato, o digo para no alargarnos, porque si no hacemos una clase de 4 horas y te suicidas, también no es la idea. Pero vamos a seguir hasta y 10 y cuarto, ¿está bien? Igual esto después queda grabado y lo subimos, así que si alguien se tiene que ir. Estos silencios en computación no son tan buenos. Habla de ser declarada. El Congreso puede emitir su voluntad por distintas formas. Una de ellas es una declaración. El Congreso emite declaraciones. ¿Está bien? Declara de interés público tal cosa, declara personalidad destacada a Patricio Méndez Montenegro. Bueno, dicta declaraciones. La Constitución dice declara, con lo cual se discute cuál es el instrumento a través del cual el Congreso tiene que resolver la necesidad de la reforma. También, si vamos a la historia, siempre se hizo por ley. Lo que tiene dicho la Corte sobre esto es que si se elige el proceso de ley, tiene que cumplirse el proceso de ley. ¿Qué hace el proceso de ley? El proceso de ley, de emitir una ley, tiene la participación del Poder Ejecutivo, que no la tiene en una declaración. Parecería que el constituyente no tenía ganas de que participe el Poder Ejecutivo. Entonces, si el Congreso decide hacer una reforma, declarar la necesidad de reforma por declaración, la Constitución se lo permite. Ahora, si decide que se hace por ley, tiene que cumplir los pasos de la ley, y los pasos de la ley imponen la participación del Poder Ejecutivo. Hasta ahora siempre se hizo por ley. Acá hay una trampa, que es una trampa de final, no de trabajo práctico, pero se las marcamos, ¿está bien? Porque todavía no vimos proceso de sanción de leyes. Acá el Senado hizo un cambio en el proceso, en el proyecto de ley que venía de diputados. Cuando eso ocurre, el proyecto debe volver
a la Cámara de Origen. Cuando la Cámara de Origen sanciona un proyecto y la Cámara Revisora le hace alguna modificación, el proyecto debe volver a la Cámara de Origen. Quizás lo vieron en educación cívica o como se llame ahora en el secundario. Ese tema es del proceso legislativo, lo vamos a ver al final del curso, pero acá es relevante porque tienen un fallo sobre esto que se llama Polino, en donde en la Constituyente del 94, diputado sancionó el proyecto de ley, le dio media sanción a lo que después iba a ser la 24.309, Senado le hizo una reforma y el proyecto no volvió a diputado, se violó el proceso de sanción de leyes y el presidente lo promulgó. Bueno, el Congreso, la Corte, en un caso se llama Polino, Héctor Polino era un diputado, que le planteó, fue al Poder Judicial y dijo, me lo tenían que girar de vuelta, me cambiaron el proyecto y me impidieron cumplir mi función de diputado como Cámara de Origen. La Corte le dijo que no se iba a meter en eso, que era un tema privativo del Congreso, y que no era un tema justiciable. No sé qué diría hoy la Corte sobre eso, ¿está bien? Pero, porque cada vez hay más cosas justiciables. Y que no está bien. El argumento para rechazárselo fue que no tenía legitimación. Pero lo que no querían era meterse con el proceso, siguiendo un precedente, que era el precedente original. Hay 3 fallos relevantes sobre este tema, si quieren más relevantes, a nivel federal. Porque a nivel local hay mucho, sobre todo en Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires esto se discutió muchísimo. Hay un libro muy bueno, es la tesis de doctorado del doctor Ferreira, que es titular también de cátedra, sobre reforma constitucional. Si algún día quieren profundizar el tema, es un buen libro. Yo no estoy de acuerdo en alguna de las conclusiones, de hecho se lo dije en el curso de doctorado, pero el libro es excelente, además hace un recorrido por todo, trata el tema de la posibilidad de control judicial sobre reformas constitucionales. Es excelente el libro, y su tesis doctoral. El punto es, en principio, los 3 fallos a nivel federal. Soria de Guerrero, de la década del 60, Fait y Schifrin. Todo eso se puede resumir en Schifrin, si quieren, ¿está bien? Porque hace como un raconto de todo. En Soria de Guerrero se discutía la legalidad de la Constitución del 57, que la había declarado la necesidad de la reforma una dictadura militar. Así que imagínense qué procedimiento legislativo podía haber tenido. Y la Corte dijo, bueno, todo eso es un tema privativo de los otros poderes, y es básicamente la doctrina que, sumada a la falta de legitimación, que fue el holding del caso, ya vamos a ver que el holding, ahí tienen unos videos también sobre eso, después lo vemos, para negar la legitimación. Pero este es un tema. Si fuera el final, quisiéramos que vean ese tema. Y no verlo nos dice la profundidad de su conocimiento sobre el tema de reforma constitucional. ¿Está bien? Acá es todas las cartas arriba de la mesa. Bien. El tema de las mayorías. Y con esto vamos a cerrar y después seguimos la clase que viene con el tema de control. Lamentablemente lo vamos a hacer así para... Nos quedó corto, pero me parece, tengo la impresión, no sé vos Patricio y ustedes, el alumno, que nos tomamos el tiempo que requería tomarse la clase para ver los temas. Así que me importa que caminemos sobre piso firme. No nos apura nadie tampoco. Bueno, algo nos apura, pero... dice, con el voto de las 2/3 partes al menos de sus miembros. Las 2/3... ¿Cuál es la pregunta? ¿Alguien sabe qué preguntas se hacen? Si es de los miembros totales o... Claro, ¿Es la una 2/3... totalidad o...? Claro, ¿la 2/3 parte de qué, maestro? 2/3 parte. De los miembros. ¿Y de qué me estás hablando? No dice. Bueno, y acá se da la discusión sobre qué se cuenta 2/3 partes. Que es la discusión
que genera este caso, por eso tienen que ser finos cuando leen, en este parrafito. ¿Por qué? Porque ¿Puede luego ser de los presentes ahí, profesor, las 2/3 partes de los presentes o no tiene nada que ver? ¿Cómo? Sí, cuando dice las 2/3 partes, ¿se refiere a los presentes o no tiene nada que ver? Bueno, eso es lo que estamos viendo, Elsa. Todavía no sé, estamos empezando a ver ese problema. Entonces, cuando vamos al caso, dice, la ley que declara la necesidad de la reforma, ya saben que es una ley. Por eso tienen que... en 7 páginas o en 8 páginas hay mucha zaraza. Pero hay algunas cosas que ustedes, si han leído el material y han prestado atención en clase, hay algunas palabras que son clave. En este párrafo la palabra ley es clave. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque te está haciendo referencia cuando después habla de que no vuelve el proyecto a la Cámara de Origen. Si es una ley, lo que te está diciendo es, ojo con Polino. Ojo que si ahí hay problema o no. ¿Está bien? Otro dato es, primero, en diputados lo votaron 172. ¿Cuánto es 172 sobre 257? No te dice, y fíjense que el caso no dice cuántos presentes había. No es un dato que esté. Con lo cual, ustedes acá tendrían que hacer, que me imagino que la hicieron, ¿no? La cuenta de cuánto es 172. ¿Alcanzaba 2/3 o no alcanzaba 2/3? Sí, alcanzaba. Bien, Daniela, muy bien. Alcanzaba los 2/3. De los totales, ¿no es cierto? Vamos al Senado. En el Senado, que se hace el cambio, que luego no vuelve, y que la Corte en Polino dijo que eso estaba ok, con lo cual no es que eso invalida la reforma, por lo menos no en los términos de la jurisprudencia actual de la Corte, pero sí, ahí hay un problema que ustedes tienen que detectar, lo pueden resolver como que invalida y tienen que decir por qué lo invalida, ¿está bien? Basado también en la jurisprudencia, o decir que no lo invalida porque la Corte en Polino dijo que no importaba. Bien, el Senado. Este nuevo texto reúne 47 de 70 de los senadores presentes, y les aclara que son de los presentes. ¿Alguien hizo el cálculo? Para que sean 2/3 tenían que ser 48. Muy bien. De 72 totales. De 70 da igual. Sí. Claro, de 70 da, exactamente. Da el 2/3. Da 2/3 Claro, de los los presentes. sí, pero si se contaran solo, tipo, totalidad no llega. Exacto. Por eso lo hacemos así. Esta situación, este tema se empezó a discutir en la Constitución del 49. Antes no se discutió nunca esto. Si era sobre los miembros totales o los miembros presentes. ¿Por qué se empezó a discutir en el 49? Porque en el 49 una reforma, que se la conoce como la reforma peronista, se hizo una reforma sustancial de la Constitución. La Constitución por primera vez no cambió totalmente, pero cambió sustancialmente. Las anteriores reformas habían sido reformas menores. Las 2 reformas, de hecho, previas habían sido sobre los derechos de exportación e importación, que no es menor, pero era un cambio de tipo económico sobre el régimen rentístico del gobierno federal. Y la segunda reforma era sobre la cantidad de miembros del Congreso. En la del 49 se dijo que los recursos naturales eran propiedad inalienable de la nación, que los servicios públicos y los recursos naturales no podían privatizarse. Bueno, había toda una concepción económica y política fundada en la doctrina social de la Iglesia que se constitucionalizaban en la Constitución del 49. Digo porque quizás alguna ahora piensa que la Constitución del 49 era socialista, nada que ver, ¿está bien? Pero era una Constitución que se incluye en lo que no dimos, pero que están en los textos
en los textos y en los videos que tienen subidos al campus, de lo que se denomina el constitucionalismo social. Un constitucionalismo preocupado por la cuestión social. ¿Y qué pasó? Perón quería sancionar esa reforma, tenía las 2/3 partes de los diputados, si mal no recuerdo, de los miembros totales, pero le faltaban, no me acuerdo si faltaban 3 diputados o 3 senadores, que soy sincero, ahora no me acuerdo, pero faltaban 3 votos, que querían más, o sea, querían, en la negociación, pedían más cosas de las que el gobierno quería darles. Y Perón pidió un dictamen constitucional, y decidió, bueno, si tenemos sobre los presentes, avancemos sobre los presentes. Intentaban tener sobre los totales, no llegaron a tener por 3 votos las 2/3 partes de los miembros totales, y avanzaron con los miembros presentes. La oposición en ese momento dijo, se viola el proceso de reforma, la reforma es inválida, porque no cumplen con el artículo 30 de las 2/3 partes de los miembros totales. ¿Me siguen hasta acá? Bien. El artículo 30, como verán, no aclara si son sobre los totales o sobre los presentes. Dice sobre los miembros. Y ahí se abre una discusión sobre cómo leer ese artículo 30. Entonces, algunos dicen, bueno, si habla de los miembros, está hablando de los miembros totales, porque la Constitución, cuando habla de miembros totales, dice miembros. Y hay otros que dicen, no, cuando habla de los miembros, habla de los miembros presentes, porque cuando la Constitución quiere decir que son sobre los miembros totales, lo aclara expresamente. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, algunos dicen, bueno, no, cuando la Constitución habla de miembros totales, y cuando quiere aclarar que son presentes, dice presentes, y los que dicen que son los presentes dicen, no, cuando quiere aclarar que son los totales, dice que son los totales. La realidad es que ninguno de los dos métodos de interpretación son ganadores, porque la Constitución habla a veces de miembros, como en el artículo 30, creo que es de hecho la única vez que habla de miembros a secas, lo tendría que chequear. Cuando quiere decir miembros totales, dice sobre la totalidad de los miembros. Y cuando quiere decir que sobre presentes, dice sobre los presentes. Con lo cual, ninguno de los dos tiene razón. Los que dicen que miembros quiere decir presentes, porque cuando quiere aclarar dice que son totales, la Constitución también dice miembros presentes. Con lo cual, se cae esa interpretación. Y los que dicen que son sobre miembros totales, porque cuando quiere aclarar que son miembros presentes, lo aclara, tampoco es ganadora, porque cuando la Constitución dice sobre la totalidad de los miembros, en muchas partes. Entonces, acá la Constitución no aclaró. La realidad es que no aclaró, y no tengo una forma de interpretación a partir de cómo refirió el tema en otros artículos que me dé precisión respecto de qué quisieron decir. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, voy a ver qué pasó antes. La tradición, la práctica. Y tengo que en 1866 la reforma se hizo sobre la totalidad de los miembros, las 2/3 partes. En 1898 sobre los presentes. Con lo cual, en el 49 tenía una Constitución que no aclara, sigue sin aclarar, que además de no aclarar, cuando la propia Constitución quiere decir presentes o totales, lo aclara expresamente, presentes o totales, con lo cual no me sirve eso para saber qué quiere decir miembros. ¿Se entiende por qué no me sirve? Porque lo aclara las dos cosas la Constitución. No es que solo aclara totales para hablar de los totales, o solo aclara presentes para hablar de los presentes. No, aclara para total y para presente. Entonces, no, me la complicó. No me permite saber bien a qué se refiere. Porque si solo diría miembros totales, y cuando hablara de miembros se denotaría que son presentes, bueno, o al revés, pero no. Y tenía una práctica constitucional con 2 reformas previas,
si quieren, para los que consideran que hay tres. Una que se declaró por una guerra y a libro cerrado, la del 60, si es que la toman como una reforma. La del 66, que fue sobre los miembros totales, y la del 98, que fue sobre los miembros presentes. Con una característica más. En la reforma del 98 se discutió el tema. Y la discusión en el Congreso sobre miembros totales o presentes se saldó por miembros presentes. O sea, el tema fue discutido y los que intervinieron en ese debate entendían que eran presentes, no totales. ¿Me siguen? Y nunca nadie, jamás se le ocurrió plantear que la Constitución reformada, la reforma de 1898 era inconstitucional o que tenía algún vicio porque no tenía las 2/3 partes de los miembros totales. ¿Me siguen? Entonces, en el 49 teníamos 2 reformas, una de una manera y otra de otra, una Constitución que no aclara y una Constitución que cuando quiere aclarar, aclara. Esa era la situación. Más compleja imposible. ¿Está bien? No había muchas formas de... no había una solución clara, por decirlo así. Yo les doy para mí mi solución, la que yo creo que es la solución correcta. Solo sostiene lo que sostengo yo, un constitucionalista peronista de la década del 50, que se llama Longhi. Nadie más. Con lo cual, estoy en absoluta minoría y a Longhi creo que no lo conoce mucha gente. Así que, de hecho, lo conocí yo a raíz de tanto estudiar el tema. Para mí el constituyente quiso, expresamente dejó eso librado a la coyuntura. Para mí no quiso decidir eso. Lo dejó abierto a que el poder constituido tome esa decisión. Si es sobre los miembros totales o sobre los miembros presentes. Sobre todo teniendo en cuenta de que si alguien presenta un proyecto de reforma constitucional en el Congreso y llega al recinto y logra quórum, y yo te diría que vayas. Porque si no te interesa esa discusión, una vez que se logró quórum, vos podés no bajar al recinto para no formar quórum, eso está bien. Pero una vez que se formó quórum y no te interesa discutir, parecería una política extraña. Parecería que el constituyente dijo, bueno, si necesitan reformarlo, bueno, pueden ir todos. Los que vayan deciden. ¿Por qué? Porque entender que es sobre los totales tiene otro problema. Hay miembros que están de licencia, miembros que están enfermos. Entonces, hay veces que los miembros totales no pueden ir la totalidad de los miembros por causa justificada. Los que sostienen que es sobre la totalidad de los miembros hoy tienen 2 fundamentos. Para mí 2 buenos fundamentos. A mí no me convence, pero son buenos fundamentos. Uno es que el sustancial que viene de la mano, si quieren, de los contenidos pétreos y de todo, de los límites, es que, bueno, como la Constitución es rígida, y ¿qué quiere decir rígida? Una Constitución puede ser rígida o flexible. La flexible es la que permite la reforma por los canales normales de sanción de una ley. O sea, se puede cambiar la Constitución por el mismo mecanismo que se toman otras decisiones normales. Las rígidas son aquellas que establecen algún procedimiento diferenciado, igual más difícil, que para sancionar una ley. ¿Está bien? O una decisión común. ¿Por qué? Porque es una decisión importante. Entonces se dice, bueno, como es una decisión importante, entre 2 interpretaciones posibles, una que la facilita y una que la dificulta, hay que elegir la que la dificulta, la que la hace más difícil, más rígida. ¿Se entiende? Sí, la nuestra es rígida. El tema es cuán rígida. Porque rígida solo quiere decir que tiene un procedimiento especial. Nada más. Después puede ser tan rígida como la de Chile, que necesitan no sé cuántos años y alzamientos y nadie sabe bien cómo legitimar tampoco constitucionalmente la constituyente. O tan rígida como la norteamericana, que nunca se pudo reformar. Es imposible reformar la Constitución. Hoy les leía el artículo 5 de la Constitución norteamericana. Es imposible lograr ese nivel de consenso. Nunca lo lograron.
por eso sancionaron enmiendas, que tienen un procedimiento más fácil. Con lo cual, un fundamento es, como es rígida, y es un tema importante, tenemos que exigir el mayor grado de mayorías posibles. Y el mayor grado de mayorías posibles que exige la Constitución es 2/3 partes de la totalidad de los miembros. Entonces, para tomar la decisión más importante, supuestamente, como mínimo es eso, 2/3 partes, lo más difícil. Ese argumento viene adicionado de otro, para darle un anclaje en la Constitución, que dice, bueno, el 75, inciso 22, que es sobre la supremacía de los tratados internacionales de derechos humanos, que le da jerarquía constitucional a determinados tratados internacionales de derechos humanos, requiere, para otorgarle esa jerarquía, 2/3 partes de los miembros totales. Con lo cual, si para incorporar un tratado internacional con jerarquía constitucional requiero las 2/3 partes de los miembros totales, ¿cómo no voy a requerir 2/3 partes de los miembros totales para reformar la Constitución? Ese es el argumento de los que hoy sostienen que es 2/3 partes de los miembros totales. Sí, Patricio, nos estamos quedando sin alumnos, así que vamos a terminar con eso. Sí, que podría ser rebatido porque si entendemos que el Congreso le puede decir alguna cosa a la Convención, algo que le dijo es que no podía tocar la primera parte. O sea, pudo haber creado mecanismos para incorporar tratados, pero no podría haber, en teoría, cambiado el mecanismo del 30. Si vos entendés entonces, si vos partís del punto de que fue dejado a la generación del presente, la determinación de la cantidad de miembros, entonces eso sigue manteniéndose, a pesar del 75, inciso 22. A menos que digas que los límites, o que creas que los límites del Congreso a la Convención no sirven para nada. Que también se puede sostener, pero eso lo vamos a ver, supongo que la clase que viene. ¿Se entiende el argumento? Para cerrar hoy y ya ir a la clase que viene, que vamos a continuar este tema, y van a tener un trabajo práctico nuevo, un trabajo práctico para la semana que viene. No vamos a respetar lo de los 15 días esta vez, pero sí les vamos a dar más libertad después. También van a tener 2 trabajos prácticos seguidos, pero después no van a tener trabajos prácticos. Para mí no cierra a mí no me convence ese argumento, que es un buen argumento, por las siguientes razones. Primero, voy a empezar por el segundo, de los tratados internacionales. El 75, inciso 22, es un límite para el constituido. Para que el constituido no incorpore instrumentos con jerarquía constitucional sin convocar al Poder Constitucional. Con lo cual, está bien, como en parte implica una reforma, una alteración de la Constitución, se le impone al constituido, un régimen de enmiendas argentino sería, se le impone una mayoría agravada especial al constituido. Pero la reforma de la Constitución no la hace el constituido, justamente, es un proceso totalmente distinto. Simplemente se limita a declarar la necesidad de la reforma y a convocar a otro ente, con lo cual ya es un procedimiento, si quieren, para bajarlo a legislatura de la ciudad, de doble lectura, si quieren, mucho más agravado que doble lectura, pero digo, es un proceso distinto, en donde el Congreso no reforma la Constitución, con lo cual tiene lógica que el mandatario tenga un límite mayor para tomar una decisión por sí, pero esa lógica no funciona con exigirle esa lógica para que me llame a mí, al pueblo, a que yo tome las decisiones, porque el que toma las decisiones es el pueblo, y ahí están tomando los representantes, con lo cual el pueblo a los representantes le pone esa mayoría súper agravada, pero no le pone una mayoría agravada para simplemente tocar la campanita o frotar la lámpara y convocar al pueblo a discutir una reforma constitucional.
Por eso para mí el argumento del 75 inciso 22 no funciona. Para mí no funciona en su estructura. Es un buen argumento, pero no funciona para mí. Casi me animaría a decir que toda la doctrina constitucional actual, menos yo, que tampoco soy parte de la doctrina constitucional, compra ese argumento del 75 inciso 22. Con lo cual, no está mal que ustedes digan o piensen eso o lo escriban. Todos opinan eso, con lo cual el equivocado debo ser yo. Pero bueno, siempre hay un hincha que tira para otro lado. Y el otro argumento es el artículo 30 es una limitación al constituido. Y de vuelta, el artículo 30 solo establece un proceso para convocar a otro órgano. Y el constituyente, cuando quiso decir totales, dijo totales, y cuando quiso decir presente, dijo presente. Y acá no lo dijo. Entonces, desconocer la voluntad del constituyente implica una violación a la Constitución. Porque si lo hubiera querido decir, lo hubiera dicho, como lo dijo. Lo dicen todos los demás artículos. ¿Por qué no lo dijo acá? Porque no quería decirlo. Entonces, agregarle requisitos al artículo 30, lo que en definitiva hace es complicar al poder constituido para convocar al pueblo a tomar una decisión constitucional. De fondo de todo esto está la idea que tiró Lara y que tiraron varios, de que esto está bien así. No hay que tocar. Porque hay una tesis, y con esto cierro, sobre cuál es el problema de la Argentina. Y podríamos hablar en general, pero vamos a hablar de la Argentina. Hay una tesis muy arraigada respecto al rol de la Constitución, de que el problema de la Argentina es que no se cumple la Constitución. De que no es un problema que la Constitución es mala, o está mal, o hay problemas ahí, sino que, bueno, los gobernantes hacen lo que quieren, y la sociedad tampoco respeta la Constitución, y entonces el problema está en que no la respetamos. Entonces, y esto se traduce, lo habrán escuchado quizás en algún debate político, bueno, antes de cambiarla, respetémosla. Esa es una idea que está bastante arraigada, no sé si está de acuerdo Patricio, en el sentido común. Puede ser cierto, ¿está bien? Para mí es cierto que no se cumple la Constitución. Pero es posible, yo comparto esa idea, es posible sostener que la Constitución es parte del problema. No es solo, o sea, si cumpliéramos con la Constitución estaríamos mejor que ahora, seguramente, pero la Constitución es parte del problema. Y si quieren no sé si se lo dije alguna vez, pero bueno, y no creo que vea este video, así que se lo voy a decir la próxima vez que lo vea, creo que es lo que más me atrajo de Roberto Gargarella. Gargarella plantea, de fondo, de que la Constitución es parte del problema. Si quieren, es el único constitucionalista puede ser que Ferreira también opine, pero creo que no sé. Pero es el que yo se lo oí decir más alto, más fuerte. La Constitución es parte del problema, no es simplemente cumplir la Constitución. Cómo es el sistema de frenos y contrapesos, cómo está pensado el sistema de división de poderes, cómo está pensado el federalismo, cómo tomaron esas decisiones en 1860, es parte del problema. No es que la Constitución no tiene nada que ver con los problemas que tenemos. Y cuando uno lee El Federalista, por ejemplo, ve que parte de los problemas que uno opina que son problemas, son parte de las ideas que están atrás y de los objetivos que hicieron que la Constitución diga lo que dice. No es que es un resultado anómalo, de que, no sé, que las mujeres no tengan representación. No es un resultado anómalo, es lo que se quiere. O que el pueblo no tenga forma de controlar a sus representantes. Expresamente querían eso. La idea toda la idea del sistema constitucional de división de poderes con frenos y contrapesos está basado en esa idea, en que el pueblo no tenga vela en el entierro, ¿está bien? En que no pueda decir nada.
que no haya revocación de mandato, que no haya control. Entonces, estas ideas, que las vamos a ir desarrollando a lo largo del curso y que están en los materiales que les damos, por eso es importante que lo lean, están detrás de estas discusiones que aparecen como jurídicas, ¿está bien? Que son discusiones políticas, morales, ideológicas, traducidas en lenguaje jurídico. Sí, Mariela y Mayra, y cerramos. No, yo te quiero hacer de freno y contrapeso porque hay mucha gente que se está yendo y me da pena que los dejemos afuera. No, ahora cerramos. Ya cerramos. Sí, Mayra. Yo quería preguntar si el trabajo práctico es el que está subido en documentos, que dice para el miércoles 28 la fecha de entrega. Creo que no. Ahora lo vemos. No, porque eso quedó del cuatrimestre pasado. ¿Está bien? Se le va a subir. Ahora avisen por los grupos de tutoría que el trabajo práctico se va a subir hoy, mañana. Buenísimo, gracias. Gracias por la aclaración, Mayra. Sí, Miriam. Profe, tengo una consulta. Entendí que en la práctica puede ser constituyente. Lorenzetti no adopta la teoría del poder constituyente y otros sí. No. Y entonces. No, nada que ver. No. Creo que te referís a que Rosenkrantz entiende de que el artículo 30 no adopta la teoría del poder constituyente. Ah, ok. Sí, Rosenkrantz entiende eso, que es lo que dijo Pato, y el resto creo que no lo dicen, no lo hacen expreso, pero comparten de que sí. Sí. Okay. El voto de ¿no Rosati hay un acuerdo? El voto de Rosati se basa, es un manual de la teoría del poder constituyente. O sea, lo toma expresamente. Sí, el de Maqueda también, pero Lorenzetti no, creo que no, me refería al voto de Lorenzetti. Creo que Lorenzetti no recuerdo. Puede ser Rosenkrantz. No hace eje en ese tema. Los que hacen eje en ese tema son Rosenkrantz para decir que no, Rosati y creo que Maqueda también para decir que sí. A mi duda es, digamos, si realmente se adopta o no esa teoría, o se convive así, institucionalmente. Se convive así institucionalmente. O sea, no hay acuerdo. Ah, okay. La mayoría entiende que sí, pero a su vez los que entienden que sí, no están de acuerdo en qué implica eso. Ya lo vamos a ver la clase que viene. O sea, qué quiere decir, qué consecuencias tiene la doctrina del poder constitucional. ¿Está bien? Okay, gracias. Pero bueno, ya se están yendo muchos, nos extendimos demasiado, así que el miércoles que viene seguimos con la clase a las 10 de la mañana. Les mando un abrazo grande y espero que les haya servido. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Chao. luego. Gracias, profe. Gracias. Chao, hasta luego.